vamos de inmediato a lo primero que tenemos preparado para ustedes. Lo señalamos en el arranque de esta edición, una nueva reunión. Y eso es lo que debiera llamarnos, no sé, sorprender, porque habitualmente, por lo que yo sé, en las otras carteras ha sido un encuentro, independientemente de lo que dure el encuentro, pero un encuentro. Acá se habla de 3 encuentros que van a tener el actual ministro de Deportes con la futura ministra. Ayer tuvimos el primero, hablamos al respecto, algunas reacciones de las mismas redes sociales del Ministerio del Deporte y de Jaime Pizarro, el actual ministro, y hoy se produjo un nuevo encuentro JM, y me imagino que en el mismo lugar, JM, Juan Carlos, se produjo ese encuentro entre Natalia Ducó y Jaime Pizarro. Sí, y hoy día fue que se sumó el subsecretario Andrés Otero también, que veníamos conversando que es la segunda vez que va a ser subsecretario del deporte, en este caso Andrés Otero, exgerente general. No sé si ya salió de funciones, yo me imagino que ya sí, porque ya está sumándose a estas reuniones como subsecretario. Me refiero a de sus funciones como gerente general de la Federación de Tenis de Chile, donde estuvo por ejemplo en la última Copa Davis también, en que Chile le ganó 4-0 a Serbia. Pero claro, se sumó a estas reuniones ya, como veíamos ayer, que son reuniones derechamente técnicas para ver de mejor manera el traspaso, y también ya para que Natalia Ducó, en este caso, a partir del 11 de marzo, por supuesto, se comience a hacer cargo de todas las labores que tiene esta cartera, que son varias, y por sobre todo, y que lo estuvo mencionando, se refirió a eso la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, sobre todo, y lo que a mí particularmente me parece interesante, que es la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2036, que es una de las 2030, perdón, Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, que es uno de los factores importantes que deja este gobierno, que es un flanco franco que queda abierto, porque sobre todo en marzo es la presentación que tiene que hacer Chile nuevamente de este estado de la postulación, ya con montos de dineros incluidos, que me imagino tiene que ser uno de los temas prioritarios, al menos en las primeras semanas de gobierno, para Natalia Ducó, que se suma a ser ministra del Deporte, en este caso sucediendo a Jaime Pizarro, de quien dijo además una buena opinión, la balista chilena que se va a hacer cargo a partir del 11 de marzo de la cartera. Yo creo, cuando tú decías, Pato, que en otros lados se han hecho en todos los ministerios, y que hablas de que había una reunión, que en este caso se señala que han habido 3, yo creo que es por algo claro. Hay un cambio de gobierno entre 2 bloques políticos bastante distintos uno del otro, y eso hace que probablemente en la mayoría de los casos sea un formalismo. En una reunión de trabajo, ¿qué va a traspasar en un ministerio? Nada. Con suerte, oye, esto funciona así, ya sabes, no, sí, yo sabía. ¿Qué tanto? O sea, en un día un traspaso de ministerio, no. El que en este caso se hable que ya en una tercera reunión, para mí habla bien. Habla justamente de que hay interés por el deporte, que hay interés por el ministerio, tanto de la gestión actual como de la que va a entrar en un par de días más. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema, que a diferencia de otros ministerios donde al final es un formalismo a reunirse para dejar tranquila a la gente, para que no se hable, acá se nota que en verdad sí hay una voluntad de hacer un traspaso correcto y detallado, porque insisto, en un día no hace un traspaso de conocimientos de un funcionamiento de un ministerio. Sin ninguna duda, a mí se me ocurre que la nueva ministra necesita más información para un terreno que es inédito para ella, que es la labor administrativa. Yo creo que por ahí puede ver, tiene que ver, es una especulación. Pero habla de buena voluntad, pues. Claro, es una especulación mía nada más, que necesita más información, conocer más la estructura del ministerio, en fin, todo, a dónde va a entrar, algo que por supuesto conoce a la distancia, pero no estando allí en cargos específicos que tengan que ver con la administración del Estado. Y a lo mejor es por eso que se necesita más días. Ayer fue 1, hoy día fue el segundo, y se habla de 3, así leí yo por lo menos, así que probablemente tendremos uno el día de mañana, no lo sé. Pero esa puede ser una de las razones del por qué en este caso se extendió bastante. Incluso el de ayer fue de 3 horas la cita, fue bastante extensa y no fue la única. Me imagino que esta habrá sido un poco más breve, JM. Sí, duró menos, claro, ayer fueron 3 horas de esta primera reunión que tuvieron la entrante ministra Ducó con el saliente, en este caso ministro Jaime Pizarro. Por lo tanto, hoy día ya era para avanzar. Y me parece importante también lo que ustedes mencionan de la diferencia de otras carteras, que obviamente hay planes estatales, digamos, que tienen que
que son transversales a cualquier gobierno, y uno de estos es precisamente estas postulaciones a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, a los Juegos Olímpicos Adultos 2036, en caso de prosperar esa postulación, que también está ahí, que está a la espera de ver qué sucede en las próximas elecciones, pero que son temas que, independiente de que si esté Natalia Ducó, porque independiente del gobierno que venga posterior al que comienza ahora el 11 de marzo, va a ser ese gobierno que inaugure en caso de ganar estas elecciones de estos Juegos Olímpicos. No, va a ser el otro. ¿El otro todavía? Claro, porque es el 30. Sí, claro. Claro. Más todavía. El primero postula que el actual, el otro tiene que trabajar para hacerlo y para que... nadie sabe para quién trabaja. Por eso es algo estatal que a Natalia Ducó probablemente no le va a tocar in situ, por ejemplo, en caso de conseguirse esa declaración. ¿Tenemos reacciones? Vamos con reacciones de esta primera parte de la entrevista con los medios de comunicación que hizo la entrante ministra Natalia Ducó tras reunirse por segunda vez, como decíamos, con el ministro Jaime Pizarro para este traspaso de labores de cara al 11 de marzo. ¿Qué dijo Natalia Ducó? ¿De qué se trató la reunión de hoy día? Responde la ex atleta olímpica, hoy día ya ministra futura del gabinete de José Antonio Kast. Sí, acabamos de terminar la segunda reunión con el ministro Pizarro. Ha sido una muy buena reunión. Específicamente hoy día hablamos de infraestructura. Avanzamos mucho en ese tema. Hoy día también se incorporó Andrés Otero, futuro subsecretario. Así que estamos avanzando en trabajo. También el futuro DAF de nuestra administración también tuvo una reunión. Así que la idea es poder traspasar toda la información necesaria para ser responsable en la continuidad de los procesos administrativos, por sobre todo, pero también poder absorber, aprender y tener todo lo que se hace para también llegar con nuestras propuestas nuevas y nuestra nueva forma de mirar el deporte, de por supuesto continuar con las cosas positivas, pero también prontamente anunciar cuáles van a ser nuestros lineamientos, los focos de desarrollo y cuál va a ser nuestra mirada de innovación en el deporte, que ya prontamente les vamos a comentar. Mira, a modo general, creo que siempre me preguntan si es que voy a hacer más de apoyar el alto rendimiento o el deporte social. Yo creo que van de la mano. No creo que uno puede ir sin el otro. Por un lado, los deportes de alto rendimiento tienen el objetivo de ser figuras y líderes en la sociedad, también de representar a los chilenos, y también tenemos un rol de potenciar y apoyarlos para que lo puedan hacer de ese modo. Pero también tenemos a todos los niños y a todos los chilenos en todas las etapas del ciclo vital, desde los niños muy chiquititos hasta los adultos mayores, que el deporte es una solución para muchos problemas que tenemos hoy día todas las personas, o sea, salud mental, obesidad, enfermedades, hasta cáncer. O sea, no hay cosa que el deporte no pueda aportar y ser solución, y esa es una tarea del Ministerio del Deporte, de cómo acercamos el deporte a todas las personas. Entonces tenemos las dos cosas que para mí no van separadas y ninguna es más importante que la otra, y ese va a ser el gran desafío. ¿Cómo logramos que eso suceda? Con los recursos que existen, con el sistema que existe hoy día del Ministerio y IND, y por eso requiere de un profesionalismo, de trabajo en equipo, de tener estas reuniones extensas para hacer que las cosas sucedan, por supuesto, y lograr objetivos medibles, concretos, y que las personas sientan la diferencia y el beneficio en su día a día y en su vida, en sus hijos, en sus mamás, en sus abuelos, que ese para mí sería un trabajo bien hecho. Natalia Ducó, entonces, futura ministra del Deporte, y la verdad es que una visión o una declaración un tanto amplia de todo lo que quiere abordar en este gobierno que comienza recién el 11 de marzo. Así es, hay más declaraciones de la futura ministra, pero no nos podemos olvidar de Dupu y sus cuentos, porque los cuentos de Dupu, sobre todo si estamos hablando de alto rendimiento, hay que ver cómo comenzaron los que terminaron en alto rendimiento, comenzaron chiquititos y hay todo un trayecto. Y eso Dupu se los cuenta a todos quienes quieran escucharlo y leerlo. Había una vez, en un país muy cercano, 7 niños que soñaban con ser los mejores deportistas del mundo. Para lograrlo, debían vencer fantasmas, competir con sirenas y seguir los consejos de hadas mágicas. Team Chile presenta Los Cuentos de Dupu. 6 audiolibros inspirados en las historias de nuestros deportistas, para niños y niñas de todas las edades. Descubre cómo comenzaron sus aventuras y llegaron hasta lo más alto del podio. Escúchalos en Spotify, YouTube o en www.teamchile.cl.
Los cuentos de Dupu, entretenidos y la verdad no tienen mucho de cuenta porque reflejan historias reales de deportistas que nos han representado y muy bien por lo demás a lo largo y ancho del mundo. Hay una cosa que decía recién la ministra que tenía que ver con plan global, por supuesto, genérico, el alto rendimiento y el deporte amateur para la tercera edad, para los niños. Ahora, siempre puede ser maravilloso lo que se haga, y esto en cualquier ministerio, justamente para el deporte recreativo, para la tercera edad, para los niños, pero siempre la lupa va a estar puesta en cuanto a evaluar en el alto rendimiento. Fundamentalmente va a estar ahí. Puede resultar muy injusto, posiblemente, pero generalmente se evalúa por el alto rendimiento. Los resultados es como un equipo, no sé, pues equipo de fútbol. ¿Cómo está en la tabla? ¿Ah? No, pero es que nosotros tenemos una muy buena labor con la comunidad, con el barrio. No, pero ¿cómo están en la tabla? No, pero que los niños, fíjense cómo el almuerzo que le damos acá. ¿Cómo está en la tabla? Eso es lo que, en el fondo, es lo que trasciende. No digo que esté bien, reitero, pero es lo que trasciende hacia la opinión pública y en este caso, llevado el ejemplo al ministerio, el alto rendimiento, se me ocurre a mí. Buen tema, Pato, porque, claro, finalmente, ¿quiénes son los que dan la visibilidad a lo que se hace? Son los medios. ¿Y los medios a quién le dan visibilidad? Al alto rendimiento. Puede ser más masivo, incluso con mayor inversión en algún evento de deporte social. Estoy inventando, no sé, cuando abren las calles y se permite el uso de bicicleta, qué sé yo. Puede tener un mayor alcance, puede tener una mayor cantidad de beneficiarios, pero no tiene la visibilidad que va a tener un evento de alto rendimiento. Entonces es un poco injusto quizás, pero real que el que tiene la visibilidad para un ministro de deporte es el alto rendimiento. No quiere decir que lo otro no se debe hacer, no, por supuesto, pero un complemento, un importante complemento, importante. Es que no sé si la palabra es complemento, pero a lo que yo apunto es que los medios en general, la visibilidad que tiene un ministro es en eventos grandes. O digámoslo, cuando hay alguna polémica en el deporte y hay un evento deportivo y van porque quieren la cuña a la polémica y no por el evento deportivo. Pero yo creo que, de hecho, lo que decía el otro día Juan Antonio, que yo no lo había pensado, no se me había ocurrido, que fue, por ejemplo, cuando fue el logo de Olimpiada Especial y llegaron todos los medios. Y yo dije, qué bonito llegar, inocente yo, pues llegaron todos los medios, qué buena concurrencia. Y no, pues era porque se pensaba que podía llegar la electa recién ministra. Pero es verdad, es un poco injusto el tema. J. Ahora, por eso mismo a mí me llama la atención, y independiente de que, claro, generalmente no se incluye este ítem para presentarlo a la ciudadanía, pero en el plan previo del deporte no había nada aún de alto rendimiento. Por lo mismo, a mí me parecía interesante que Natalia Ducó, que viene de alto rendimiento, sea quien se haga cargo del ministerio, porque puede dar esa mirada a lo que usted menciona también, de que no está lo que más revuelo causa, que es en este caso el alto rendimiento. Vamos con otra declaración, vamos con otra frase de Natalia Ducó, la entrante ministra del Deporte, y esta vez con respecto al saliente, en este caso Jaime Pizarro. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre, tanto como persona como ministro, del ministro Pizarro que viene saliendo? Responde Natalia Ducó, futura ministra del Deporte. Por supuesto, el ministro Pizarro, yo tuve el agrado de compartir con él como deportista activa en mis Juegos Olímpicos de París. Ha sido siempre muy respetuoso y por eso yo también le tengo mucho cariño. Así que ha sido una reunión donde él ha traspasado la información correcta, pero eso no quiere decir que ahora yo asumo otro rol, que es de asumir como una futura ministra, y ahí viene mi oportunidad de tener mi visión apoyada por el presidente electo José Antonio Kast, que me ha dado toda la confianza, para hacer nuestra visión de lo que es el deporte, hacer los cambios que queremos hacer, y también para eso vamos a tener 4 años para hacer los cambios necesarios, y la fuerza que me caracteriza y a todo el equipo, ¿no es cierto?, de tener la oportunidad de 4 años de hacer las cosas de manera distinta, dejar nuestro sello personal en pro del alto rendimiento, pero sobre todo de la familia, que eso para mí es algo que no se transa. Bueno, Natalia Ducó con esta declaración sobre el ministro Pizarro, y algo que comentábamos fuera de micrófono y a mí también me llama la atención, ¿qué tantos cambios
debieran hacerse, sobre todo cuando en un gobierno que viene saliendo, el ministro Pizarro me parece que sigue siendo el mejor evaluado después de Santiago 2023, que claro, después de Santiago quedó como en una cuenta de ahorro bastante grande, pero la fue potenciando al fin y al cabo. Después pasaron 2 años enteros desde todo eso y sigue siendo el mejor evaluado. Así que hay que ver cuál es la mirada que quiere poner el foco, al cual apunta también para quedarse en la historia, me imagino, como ministra, lo que apunta Natalia Duco. Usó Juan Carlos 3 veces la palabra cambio en esta nota. Sí, de hecho, bueno, me llamó la atención eso, porque como... Y a veces me complica, no lo digo por este cambio mando, sino que en general, en Chile, en Turkmenistán, en Tuvalu, donde sea, cuando hay cambio mando se utiliza mucho el que llegamos a hacer cambio, y a veces no por el hecho de ser oposición a un gobierno saliente, implica que haya que cambiar todo. Muchas veces yo creo que falta eso en la política en general, a nivel mundial. Reconocer también la labor que puede hacer la oposición. Si esto no es una guerra de hoy me toca a mí, mañana a ti, y no lo digo por este caso en puntual, sino que a propósito de que mencionabas tú que dijo 3 veces la palabra cambio, yo creo que a veces se pueden recoger y sería un espíritu también constructivista el recoger muchas veces lo que puede hacer un gobierno, puede haber hecho un gobierno saliente y mantenerlo. Ahora en deporte, si me preguntan, yo creo que no hay tantas fórmulas distintas para lo que necesita el deporte chileno. Yo creo que probablemente sea del lado A político, del lado B, del C, del D. En el caso del deporte, yo creo que a diferencia de otros ministerios que sí pueden tener una visión bastante diferente de lo que es la construcción de un país en una cartera específica, entendiendo el bloque político al que se representa, yo creo que en deporte, deporte y cultura probablemente deben ser y turismo quizás, deben ser los sectores que el lineamiento es más claro, que es más fácil de construir, creo yo, insisto, en cuanto a qué necesita el alto rendimiento, qué necesita el deporte formativo, qué necesita el deporte recreativo, etcétera. Entonces, no sé qué tantos cambios pueda necesitar. Es válido querer poner su sello personal. De hecho, lo dijo ella, habló de su sello personal. Pero tampoco es que hay que partir de cero. Para mí hay una base construida y una base bastante interesante en el deporte chileno, que es lo que hablábamos la otra vez, que yo decía, se podría llamar la vía chilena del deporte, que es en base a la construcción de los futuros deportistas desde el aspecto educacional, desde el aspecto de los colegios. Pregunta cuando ofrezca su primera conferencia de prensa para la futura ministra, bueno, ¿a qué se refiere y qué es lo que quiere cambiar específicamente de la actual conducción? Y vamos a ver si los cambios incluyen las postulaciones de Chile para estos Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Olímpicos Absolutos. De esto también se refirió la entrante ministra Ducó sobre estas postulaciones y responde tras la reunión que sostuvo el día de hoy con el ministro Pizarro. Sí, o sea, la candidatura es algo hermoso, estamos estudiando muy bien esa candidatura y detalles específicos, no quiero dar ninguna declaración que sea irresponsable, así que cuando tengamos novedades certeras que yo les pueda informar, voy a ser la primera en comunicarme con ustedes. Siento que los medios de comunicación son súper importantes para que el deporte llegue a las personas, así que conmigo como futura ministra van a contar siempre, también con el subsecretario para que lo tengan súper presente. Creo que tenemos que hacer un trabajo en equipo y el primer equipo son los medios de comunicación. Así que eso creo que es lo que les puedo contar ahora. Cuando tenga más cosas que contarles, les prometo que voy a ser la primera en querer informarlo, porque creo que la primera misión que tenemos es llevar con las noticias del deporte a todas las personas para que las cosas sucedan. Natalia Ducó nuevamente con esta importante postulación. Obviamente todavía me imagino que a partir del 11 de marzo va a ser un poquito más concreta en su forma de referirse a la ciudadanía. Así que por ahora esto fue lo que mencionó Natalia Ducó. Y que dijo también el subsecretario entrante también, Andrés Otero, que vuelve a estar en el gobierno tras lo hecho con el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Lo que comenta Andrés Otero, ex gerente general de la Federación de Tenis, hoy día subsecretario entrante del próximo gobierno. No, lo primero, el privilegio que me entrega el presidente José Antonio Kast de trabajar por el deporte junto a una tremenda ministra como la ministra Natalia Ducó. Es un enorme desafío, lo tomo así, como una nueva oportunidad en mi vida y para entregar lo mejor por el deporte chileno, que es lo más importante, hacer de Chile un país de deportistas, que es algo que creo que le urge a nuestro país.
Ahí está entonces Andrés Otero, futuro subsecretario del Deporte, tras esta reunión entre el ministro Pizarro, saliente el 11 de marzo, y Natalia Ducó, la próxima ministra del Deporte. Por lo menos en la foto no había cambio, había continuidad. La misma corbata azul del ministro, la corbata del futuro subsecretario que vuelve a una labor, a un cargo que ya tuvo en el pasado gobierno.